comencemos por saludar a los amigos del periódico Hoy, específicamente a la colega Luisa Blanco, que escribió un reportaje de antología sobre las dunas de Baní. Qué bien escrito, qué bueno y excelentes declaraciones de nuestro profesor, querido profesor Bolívar Troncoso, uno de los dominicanos que mejor conoce el territorio nacional, todo lo que es la geografía, lo que llaman geografía humana. Hizo una descripción maravillosa de las dunas de Baní, uno de los fenómenos naturales más impresionantes, grandes y desarrollados del Caribe antillano, dice Luisa Blanco en el reportaje. Entonces quería comenzar haciendo ese reconocimiento al periódico Hoy, que además lo puso en primera. Y es bueno que los periódicos hagan esto, porque no podemos estar quejándonos solamente de Santa Bárbara cuando truena. Claro. Entonces ahora que los genocidas, los ecocidas, están bajo control y no hay nuevas denuncias, es bueno ir fortaleciendo y recordándole a la gente la importancia de las dunas, un hecho único y que tiene muchos valores, no solamente el valor turístico, es el gran ancla que tiene Baní para su desarrollo turístico, entre otros, pero es importante. Pero entrando ya, como decía Cristiano, ya estamos ya sí es verdad que llegó la hora de los hornos. Ya estamos en campaña electoral cerrada las últimas 4 semanas. Volvemos a la calle de la Veracruz. No hay deudas que no se paguen ni plazo que no se cumpla. Mientras tanto, uno ve a un Leonel Fernández dentro del escenario, y vamos a hacer esa panorámica, ¿no? Uno ve a un Leonel Fernández que ha cambiado su discurso, un discurso mucho más alejado de los conceptos y mucho más cercano al eslogan, a la frase corta y contundente. Uno ve a un presidente Fernández visitando la gente más humilde, los barrios donde hay problemas, conversando lo que no era la parte fuerte de su estilo. Su estilo siempre estuvo centrado en la conceptualización, como quedó ya asignado, ¿no? Pero ¿esto de dónde viene? Bueno, es que esto es parte de unos cambios. El buen político se tiene que adaptar a los mandamientos de cada tiempo. Y ya no estamos en la época de los discursos, de los grandes discursos y los razonamientos, sino lamentablemente en la economía de la atención, en la importancia de la atención, el llamar la atención. Estamos en la época de la confrontación, de golpear, incluso en la época del itevis. Esa es una realidad. Y uno mira como el presidente Fernández, pues efectivamente ha cedido y se ha puesto en sintonía con estos tiempos, nuevos tiempos, insisto, donde lo importante en la medida en que hay un exceso de información, donde está el desafío para el político, es llamar la atención, de qué manera mi mensaje llega al electorado. Y ya el electorado no está por la labor de leerse un artículo conceptuoso, analítico, profundo. No, eso es para un grupo escaso de personas que por lo menos se han leído uno de los 3 mosqueteros. Entonces, y usted puede leer a ese Fernández en su artículo del diario Listín. En el Listín Diario ya hay son artículos largos de 600, 900 hasta 1000 palabras. Entonces le permite eso, pero uno destaca de Leonel Fernández su capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos, unos nuevos tiempos que, insisto, no coinciden con el que es su estilo original y su esencia. Yo siempre recuerdo cuando se hizo un FODA al presidente Fernández, entonces candidato vicepresidencial, y entonces, bueno, ahí lo que resultó era que tenía que
buscar la manera de comunicar mejor como político, porque seguía hablando como si estuviera en un aula de la universidad. Tenía un discurso sumamente académico. Desde entonces comenzó Fernández a cambiar ese discurso. Llegaron los años 2000, 2010, arremetieron las redes, la internet, se solidificó la sociedad digital y estos son los nuevos mandatos y es lo que ha hecho Fernández. Por su parte, vemos a un Luis Abinader en lo suyo, lo que uno había hablado aquí. Desde el primer momento lo dijimos aquí, esa alianza con Guillermo Moreno es un asunto, una estrategia fundamental para los planes de un Abinader que había definió los ejes de su campaña cuando, hablando desde Nueva York, en esas palabras, mencionó en 9 ocasiones el concepto honestidad. Entonces, los ejes del discurso de Abinader van mucho en lo que tiene que ver con transparencia, honestidad, lucha contra la corrupción administrativa, y él, si esos son los ejes y él ya los eligió, una alianza con Guillermo Moreno, pues es algo que entra muy en sintonía. Se necesitaban ambos. Para Guillermo Moreno es importante porque es una alianza que fortalece su posicionamiento, debe salir fortalecido de esta alianza, pero en esto hay que destacar precisamente, primero, esa alianza que ya la veíamos venir y que era prácticamente inevitable al punto de sacrificar a la casi segura, en un momento era la segura candidata que era Farideh Raful. Otro elemento que uno ve importante de parte del presidente Abinader tiene que ver con los ruidos. En política es importante usted evitar ruidos. ¿A qué llamamos ruido? Bueno, imagínense ahora una huelga de médicos, por ejemplo. Paralizada las emergencias de los hospitales en medio de esta campaña electoral, imagínenlo. O imaginen ustedes una huelga de docentes en medio de la campaña electoral. O una manifestación de los sectores productivos. Porque para todo hay argumentos, siempre en política. Recuerden a Groucho Marx aquello de que estos son mis principios, si no les gustan tengo otros. Los políticos siempre van a encontrar un buen político siempre encuentra un argumento para hacer lo que tiene que hacer. Entonces, me parece muy correcto de parte de Luis Abinader, pues esto de ir ocupándose personalmente de los posibles ruidos en el sector productivo, ruido en el colegio médico, posible ruido en la ADP, los ruidos después de mayo, por favor. Colegio de abogados. El colegio de abogados, por ejemplo. Lo que pasa es que ahí no funcionó porque ganó Potentini, ¿no? Que era la fuerza, pero porque esto de los gremios, recuerden que los gremios no son gremios, son brazos armados, para decirlo de una manera, de los partidos políticos. Uno del PLD, otro del PLD de la Fuerza, otro del PRM, y ellos postergan lo que son los asuntos estrictamente gremiales. Son políticos. Los dirigentes de los gremios aquí son brazos armados, incluso tanto es así que se sigue expresando de esa manera. Nuestro triunfo en el Colegio de Abogados es el anticipo de nuestro triunfo en febrero y en mayo. Ya ganamos. Ahí pónganle la bandera que ustedes quieran. Porque aquí no hay gran diferencia entre los partidos. Ya aquí no hay diferencia ideológica, de principios ni de finales. Uno es más que otro en tal o cual aspecto, pero más o menos diríamos que se van, como dice el pueblo, se la van. Otro aspecto importante que se está dando, y ahora que se acerca la hora cero, pues se acelera ese proceso. Es el proceso de salir
cada partido, pero sobre todo el PRM, porque es el del gobierno y tiene más que ofrecer, con su ambulancia a recoger egos heridos. Gente que quería ser candidato por la Fuerza o el PLD. ¿Qué medicina le da? Y no pudo. Entonces, bueno, eso es algo que el PRM aprendió del PLD. Lo aprendió rápido y lo aplica, porque incluso sale con la ambulancia, pero a veces sale hasta con camiones recolectores. Al punto de que a veces se hacen acompañar de gente que no suma para nada, por ejemplo, y le pasa al PRM, pero le pasa a los PLD, a la Fuerza y al PLD. Tú dices, ven acá, pero cuando yo revisé, por ejemplo, hay un candidato de la Fuerza del Pueblo por Santo Domingo Este, que le ha traído muchos problemas, o sea, ha habido mucho ruido, porque es impensable que el partido Leonel Fernández lleve a ese candidato. Pero a mí me llamó más la atención cuando lo llevan aún sin posibilidades de triunfo. Entonces, qué extraño. Pero ahí habrán otras explicaciones. Sobre el PLD, bueno, la verdad es que la situación del PLD es cada vez más difícil. Cada vez más difícil. Uno siente al candidato Abel cada vez más desconectado de la dirigencia de su partido. No se percibe un apoyo del comité político. Hay altos nombres que tú dices, ¿dónde están? ¿Qué es lo que está pasando? Pero también está el tema del discurso del candidato Abel Martínez. No hay manera de que él acepte las sugerencias de sus asesores, y uno encuentra errores en el sentido de que cuando un candidato, una cosa es la maíz del play, los bots o los compañeritos que usted tiene en los medios de comunicación, en las redes sobre todo, para que digan cosas, incluidas mentiras, insultos, falacias, de una media verdad hagan una mentira entera. Ahora, el candidato, hablo de Abinader o de Leonel Fernández también, pues se tiene que cuidar de hablar con precisión. Por ejemplo, el PRM, dice Abel Martínez, el PRM ha entrado en un estado de desesperación porque saben que van para afuera. Están usando a cuerpos castrenses que hasta una fortaleza están usando como comando de campaña. No, ahí lo correcto hubiese sido que él se detuviera y explicara qué ocurrió en Asua. Lo inaceptable que es que un vehículo del PRM en campaña entrara y hubiese eso. Se tiene que hablar un candidato, el hombre del pueblo no, el seguidor fanático no, y le pasa mucho a la Fuerza del Pueblo. No. Ahora, cuando Leonel Fernández hace una denuncia y le pone nombres y apellidos. Por ejemplo, ayer hicimos una caravana en Santiago. El pueblo le abrió las puertas de sus casas al PLD, estoy citando, y en medio de la caravana hicieron allanamientos a dirigentes en Santiago. No menciona cuáles dirigentes, en cuáles barrios de Santiago. Hoy los SWAT, por orden de la presidencia y de arriba, estoy citando, se le tiraron a un concejal PLDista. ¿Cómo? Usted está diciendo que la policía se le tira a un concejal del PLD por orden de la presidencia de la República. Y esto, pero además no dice a cuál concejal, en cuál barrio, en cuál municipio. Entonces está bien, esas imprecisiones de uno de sus voceros en algún programa, está bien, del equipo de redes, está bien, se deja pasar, pero un candidato es el candidato que aspira a dirigir los destinos nacionales, aspira a ser el jefe del Estado. Entonces yo no entiendo, me imagino que tiene que ver con esa soledad que citaba a Abel Martínez, porque Abel siempre ha sido un gran seguidor de Leonel Fernández, siempre lo fue. Y entonces, ¿de qué te ha servido si tú no eres capaz de aprender de una persona
que fíjense lo que ha logrado Leonel Fernández, algo impensable hace 10 meses. Hace 10 meses era impensable este escenario donde todas las encuestas colocan a Leonel Fernández como el candidato a vencer de parte del PRM. ¿Y cómo ha logrado Leonel Fernández después de aquellos terribles 18 meses entre septiembre, octubre del 2012 y el 13 y parte del 14? ¿Cómo lo ha logrado? Bueno, haciendo los ajustes necesarios. Claro, hay que recordar que en ese entonces el PRM y el gobierno jugaron a centrarse en el PLD y en pasarle algún tipo de apoyo, de facilidad a la fuerza del pueblo, porque de eso se trataba. La gran estructura partidaria todavía hoy en el país sigue siendo el PLD, pero con estructura sola no se gana. Entonces, ese PLD de repente ha visto cómo una fuerza del pueblo que apenas alcanzó un 4.85 en las elecciones, ha comenzado a crecer, han coincidido el hambre con las ganas de comer, porque el PRM necesitaba debilitar al PLD. Eso es lo que explica que la persecución a la corrupción que uno ha aplaudido tanto, sí, pero se ha centrado en nombres de los PLDistas. Y vamos a cumplir 4 años donde no pasan 15 días, 3 semanas sin alguna nueva información que te recuerda que hay PLDistas, dirigentes del PLD presos. Y claro, cada partido, según está en oposición o en gobierno, manda a guardar la presunción de inocencia. Y logra lo que ya logró el PRM y el gobierno, y es la condena social de esos imputados. Si van a ser condenados por un juez, ya eso es otra cosa. En definitiva, lo que quiero decir que el escenario se presenta complicado, resumiendo, con un Leonel Fernández adaptándose a su nueva realidad, con un Luis Abinader haciendo su trabajo en lo que tiene que ver con sumar hacia adentro a un aliado cuyo elemento más importante, hablo de Guillermo Moreno, es la honestidad, la transparencia, fue un funcionario correcto. Entonces, ese Abinader evita el ruido, se alía a Guillermo Moreno, evita el ruido que le podrían provocar los líderes de los sectores productivos o de los gremios, mientras el partido en cada municipio hace ese trabajo de ambulancia y de camión recolector que aprendió del PLD. De un PLD que lo cierto es que uno lamenta la situación en la que está el PLD, pero todo parece indicar que el PLD, finalizadas estas elecciones, va a entrar en un proceso inevitable de catarsis, donde toda esa juventud que hay en ese partido, con un gran presente y mucho futuro, quizás podría recuperarse.